más, Fabiola también tú, pues, ellos mismos se podrán presentar, no tenemos su semblanza, pero antes de que empiecen a hablar seguramente dirán algo sobre ellos mismos. Pues entonces les dejo la palabra. Adelante, Alan, adelante, Fabiola. Bueno, quizá la primera anotación sería que cambiamos un poco el título que habíamos mandado. Conforme fuimos trabajando encontramos que podría quedar mejor seguridad y libertad, antinomia contemporánea. Bueno, digo un poco, bueno, yo soy estudiante de ciencia política, trabajo en los temas de derechos humanos, los temas de Foucault me han gustado desde hace muchísimo. Organicé hace unos 3 años un curso aquí, fue una iniciativa totalmente estudiantil, estuvo muy interesante, fue Foucault, una antihistoria de la dominación, tuvo bastante éxito, no sé, entonces este tema me interesa desde hace mucho. Actualmente trabajo en la investigación de derechos humanos y participo en el programa de radio de Factum, Horizonte de Análisis. Bueno, en fin, antes que nada me gustaría agradecer muchísimo a los organizadores por invitarme a participar. Muchas gracias, Marco, Ana, Luis. Es muy especial para mí que en esta mesa se suponía que iba a estar también Julio Bracho, Adán Arias, dos de mis mejores profesores que tuve en la carrera, entonces es todo un orgullo estar aquí. Por otro lado, también da mucho gusto que, como les había comentado, Foucault ha sido como un gran autor para mí. Adán Arias suele preguntarle a los alumnos quién es su amigo, para preguntarles qué autor utilizan generalmente, incluso les gusta la manera en la que piensa, a veces lo llevan más allá de la teoría y lo ven, sus posturas, sus opiniones, fuera de las aulas, fuera de la teoría, lo encontramos en la vida. Para mí ese amigo principal ha sido Foucault, me parece que lo llevo incluso donde quizá no va, pero entonces es muy bueno estar aquí, les agradezco muchísimo este espacio. Y pues de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a intentar abordar es que actualmente vemos empíricamente los debates contemporáneos de la gobernanza global y por influencia los debates dentro de la local, cómo abordan fuertemente contenidos que actúan dentro de la tensión de la libertad y la seguridad. Y que el resultado de estos debates en el espacio público, en el espacio privado, generalmente se llevan a cabo acciones que van haciendo más predominante, peligrosamente, una predominación de los principios de seguridad sobre las condiciones de libertad. Para ver este tema, para ver este debate, parece que puede resultar útil las líneas del análisis biopolítico. Entonces, un poco eso es lo que vamos a intentar diseñar. Empecemos por decir que Foucault advierte en el texto del sujeto y el poder que en realidad su trabajo ha sido buscar el sujeto, que algunos de nosotros pudimos habernos confundido y pensar que su interés pues era el poder, las técnicas y los dispositivos. Pero no, en realidad él simplemente se percató que no contábamos con las herramientas necesarias para pensar acerca del poder, pero que su principal objeto de estudio ha sido el sujeto. Sea esto estrictamente verdad, que tuvo un camino congruente en el desarrollo de sus estudios o no, quizá es poco relevante discutirlo. Él mismo lo afirmaba cuando le increpaban por las modificaciones en su forma de pensar, diciendo que no se la pasaba en bibliotecas y estudiando todo el tiempo para pensar siempre igual. Del mismo modo, Foucault afirma que hay momentos en la vida en los que pensar distinto de cómo se piensa es imprescindible para seguir pensando. Entonces, con esto vamos a tomar su última ruta y lo vamos a seguir en ella. Buscaremos el sujeto junto con él y lo vamos a hacer siguiendo la metodología que él sugirió. En el caso de esta ponencia, lo vamos a buscar en la vieja pero ultra contemporánea antinomia de la seguridad y la libertad.
nos acercaremos a la problematización de estos conceptos siguiendo, como les decía, la metodología que Foucault propone en el post-scriptum, en este sujeto y el poder, y a la que por otros caminos, de alguna forma, ya habíamos llegado, principalmente Alan Arias, y pues yo en consecuencia por trabajar con él, el utilizar la resistencia como un modo de análisis del poder. Me explico. Partiendo de que estos dos fenómenos, los de la libertad y la seguridad, se presentan como distintas expresiones de las configuraciones de poder, podría ser útil esta metodología que Foucault nos propone para el estudio del poder, es decir, ocuparnos no de la racionalidad del poder, advierte con mucho cuidado acerca de no pensar universalmente la racionalidad del poder, y en cambio ir buscando ciertas racionalidades específicas en las que se presentan las relaciones de poder. Entonces sugiere tomar las formas que se le resisten a estas racionalidades específicas como una especie de catalizador que va a iluminar las relaciones que se están llevando a cabo dentro de lo pequeño. Entonces, con esto vamos a evitar la universalización de una racionalización del poder y vamos a evitar caer en hacer de alguna forma una teoría del poder que termine objetualizándolo. Una cosa con la que Foucault ha estado muy en desacuerdo, es decir, el poder no lo vamos a poseer, el poder no es un objeto. Entonces, con esta metodología para acercarnos del poder, quizá podamos ver también ciertas relaciones en la forma en la que se desarrollan las dinámicas de la libertad y de la seguridad. Bueno, entonces les decía, antes de analizar el poder desde el punto de vista de una racionalidad interna, como si le fuera inherente, y no tanto relacional, la metodología va a consistir en analizar estas relaciones de poder a través de los antagonismos de las estrategias que se le oponen. Es decir, analizar el poder a través de lo que se le va a oponer. Y a través de esto, verlo específicamente con sus especificidades y su racionalidad, pero específica, no universal. Bueno, de manera que para intentar comprender en este esfuerzo los fenómenos de la libertad y de la seguridad y la antinomia que va a surgir de su relación, podríamos investigar las formas de resistencia ante las técnicas en las que el poder produce o restringe ciertas libertades o bien en las que suministra medidas de seguridad. Esto, de manera comparativa, podría ser en dos momentos históricos. Pues distinguibles gracias a las clasificaciones o tecnologías del poder que el mismo Foucault ha presentado. En una más que en otra, sin duda, en la biopolítica, por la naturaleza de este evento, pero también por la multiplicidad de casos en los que en la actualidad parecen manifestarse fenómenos que el filósofo francés describió hace más de 30 años, que ahora parecen aparecer demasiado claro y que nos pueden servir para utilizar las propuestas de Foucault, analizarlas en la realidad. Pues bien, entonces la resistencia va a ser central para el estudio del poder y de los fenómenos relacionados, pero va a ser una resistencia, podríamos decirlo, ante lo pequeño. En este sentido, no se trata de mirar las manifestaciones enormes que nos superan en dimensiones a nosotros como individuos, como podría ser la guerra, el patriarcado todo o la explotación propia del sistema económico capitalista en el que vivimos. No resistencias a esto, a lo grande, aunque las calamidades que produzcan nos produzcan a nosotros molestias en lo cotidiano todos los días. Entonces, más bien vamos a enfocarnos en otro tipo de resistencia. Bastará mirar situaciones con antagonismos y estrategias concretas, expresiones particulares de formas de dominación. De esta forma se podría evitar universalizar las tendencias políticas a través de observar las resistencias contra lo pequeño, contra lo inmediato. Foucault invita a observar oposiciones inmediatas que no van contra el enemigo principal, que no buscan cambiar las condiciones estructurales, no buscan la gran revolución, solo buscan las resistencias a la opresión inmediata.
Con esto busca, por un lado, evadir lo inútil que resulta en las recetas universales contra el poder y recetas a favor de la resistencia que ubiquen esta práctica similar a una promesa religiosa. Es decir, a través de la práctica de la resistencia, infaliblemente podremos llegar a la tierra prometida de la libertad, así, en abstracto, sin las condiciones específicas de cada una. Por otro lado, más bien busca aterrizar con pensamiento crítico el análisis del poder, limitándolo kantianamente al campo de la experiencia, un poco lo que se llama su microfísica del poder. Al observarlo así en lo pequeño, el poder se vuelve más aprensible al conocimiento. Dicen algunas personas que la gran práctica de la libertad para Foucault consiste justamente en conocer cómo funciona el poder y por lo tanto cómo se puede resistir. En las sociedades bajo las tecnologías de poder disciplinario, estas relaciones de poder se configuraban de una forma más transparente y más lineal. Las formas y las estrategias que tomaban la resistencia, por lo tanto, también eran más simples, más claras. La cuestión, sin embargo, es otra. En aquellas sociedades que se desarrollan bajo la nueva tecnología biopolítica, en las que el poder empieza a actuar bidimensionalmente, es decir, al mismo tiempo, como ya adelantaba, totalizando e individualizando. La respuesta o respuestas deben de ser entonces otras, al mismo tiempo, dentro de estas dos dimensiones. De alguna forma, dice Foucault, la revolución y buscar las revoluciones así en grande ya no nos va a ser efectivo, porque el poder está actuando en varios flancos, entonces en varios flancos hay que actuar. ¿Pero quién? Decíamos que seguiremos buscando junto con Foucault al sujeto. ¿Quién debe de resistir? Las nuevas tecnologías del poder actúan sobre un nuevo cuerpo, un nuevo objeto de poder, quizá. Un cuerpo múltiple, tal cual lo dice Foucault, de muchas cabezas, si no infinito, al menos sí necesariamente innumerable. Este nuevo sujeto, este nuevo actor de lo político, es la idea de la población. Entonces ya el poder no actuará directamente sobre cada uno de los cuerpos políticamente, sino ya biopolíticamente sobre este nuevo actor que es la población. Este nuevo actor nos despersonaliza, nos desindividualiza y nos hace una sola masa. Entonces, ¿cómo poder resistir ante esta nueva técnica de poder que aparece ahora dentro de la población como un problema político, científico y biológico? Que si bien unifica, también está sometido por líneas divisorias que cortan y clasifican de acuerdo con ciertos criterios externamente impuestos a las personas. Esto es a lo que Foucault llama una función globalizadora y cuantitativa. Un antídoto podría ser volver a la pregunta básica de quiénes somos, quiénes de verdad somos. Empezar a rechazar este estado que ignora que somos individuos, pero también un rechazo a los poderes excesivos de la investigación científica o administrativa que quiere determinar también individualmente quiénes somos y quién es cada uno. El antídoto final, quizá una opción, desarrollar nuestra legítima rareza. Oponernos a todas las formas de normalización que intentan cercenar partes de nosotros que quizá no entran dentro de lo que puede ser lo establecidamente normal. A través de esta pregunta de decir quién realmente somos y qué parte de mí no entra dentro de la normalidad y que eso no está mal, podemos empezar a acercarnos a una mayor libertad de estos controles dobles. ¿Por qué sería muy importante desarrollar esta legítima rareza? Foucault dice que hay dos significados para la palabra sujeto. Una, sujeto como alguien sujetado por control y dependencia,
y la otra, un sujeto ligado a la propia identidad por conciencia y autoconocimiento. Ambas hablan acerca del poder. La segunda me parece más poderosa, más difícil de deshacernos. ¿Por qué? Porque me parece que dentro de esta imposición del autoconocimiento y la identidad se logra la presión más profunda del poder en la autorreproducción de nuestra propia identidad a través del papel que se nos está asignando. Ahora, esa es una de las formas. Bueno, la segunda de las formas. La primera es la grande, a través de la población, pero hay que recordar que no dejan de funcionar los mecanismos de la tecnología anterior, la anatomopolítica. Esta es la que nos asigna un papel como sujetos, quizá externamente de quienes realmente somos, quien nos hace juzgar, quien nos hace observar y a nosotros mismos y a los demás e ir cercenando estas características de nuestra legítima rareza. Entonces, esa es una de las más complicadas. Probablemente de esta manera tenemos que identificar y resistir. Quizá esta sea la primera revolución que debemos de armar contra la subjetividad que nos ha sido impuesta. Empezar por las pequeñas revoluciones, sí, de cómo nos dicen, cómo llevar el cabello, quizá, a quién debemos amar para no entrar dentro del espectro de lo raro, de lo enfermo, de lo malo, a quién debemos de obedecer, sin juicio. Quizá dentro de estas preguntas podamos encontrar una ruta de escape ante esta doble acción del poder que nos pueda dar unas vías hacia la libertad. En tanto la seguridad pues sí es otro mundo. A mí me parece que es más claro la observación de cómo actúa el doble plano de acción del poder aquí. En primer lugar, vemos una cosa que se emplaza a través de trampas discursivas, a la que Foucault llama las pequeñas prostitutas del pensamiento. Y son estas frases de: es por tu bien, es por tu seguridad, por esto te vigilamos, por esto revisamos tus bolsillos, tus zapatos, tu casa. Incluso me parece que ha llegado a límites extremos de decir estas pequeñas prostitutas del pensamiento. Es por tu lujo, es por algo para ti. Y entonces ahora estos aparatos tienen dispositivos de reconocimiento facial que en principio eran únicamente para la seguridad, realmente la biopolítica, la grande. Ahora nosotros voluntariamente vamos y decimos que sí, si queremos este aparato que reconoce mi rostro a través de tecnologías que fueron desarrolladas para el control de grandes poblaciones o de los delincuentes. Pero bien, hasta cierto punto es verdad que es por nuestra seguridad, pero este no es un interés inocente. ¿Qué nos dice Foucault? Funciona ahora este interés por el objetivo del poder más grande, de obtener el máximo del poder. Antes decía, se podía prescindir de la vida porque el campo de la muerte era únicamente un paso de una soberanía a otra. Ahora los extremos del poder es la misma muerte. Más allá de eso ya no habrá más jurisdicción como había dentro de otras sociedades. Entonces, en este sentido, la salvación que podía ser antes la del alma, va a tener unos nuevos significados. Vamos a ver, lo que les decía, el objetivo es ya no conducir a la gente hacia la salvación en el más allá, sino asegurársela en este mundo. En ese sentido, la salvación se va a referir ahora, sí, a salud, a bienestar y a seguridad, protección contra los accidentes, poner un letrero para que la gente no se meta al mangle porque hay cocodrilos. Una serie de objetivos universales, como podríamos entender los derechos humanos quizá, han sustituido esta condición de la salvación. ¿Pero por qué? Porque los límites del poder se quedan ya en la muerte. En relación a esta cuestión de seguridad, un punto fundamental, como les decía, es comprender que ahora la muerte se ha convertido en lo que se oculta. Antes era ceremonia brillante y colectiva y ahora ha pasado, de acuerdo con Foucault, a ser privada y vergonzosa.
En este cambio radica también este intercambio de poder, de tecnología de poder. La muerte, dice, deja de ser el tránsito de un poder a otro. Ahora la muerte, como final de la vida, se va a convertir en el término del límite extremo del poder. El término del poder ya no conoce la muerte, de alguna forma la abandonaron. Entonces, bajo en este esquema de pensamiento es que ahora se debe de alargar la vida. Así enfocada en estos términos grandes sería la forma en la así enfocada la seguridad sería cómo actúa dentro de lo totalizante, gestionando la masa, la natalidad y la mortalidad. Pero también no hay que perder de vista que actúa en un plano doble. Actúa también sobre el individuo y también sobre su subjetividad. A través de esta, sujeta a unos y a partir de estas personas a otros. Se instalan ciertas formas de subjetividad de sumisión y de control. ¿Cómo funcionan? Bien, de nuevo por medio de las trampas discursivas, las prostitutas del pensamiento. Por tu bien, tú vigila a tu vecino, tú denuncia, tú juzga. Corremos el riesgo constante de asumirnos agentes policiales que actúan para el Estado por nuestro bien, denunciamos a otros, por nuestra salud, juzgamos a los demás. Empezamos a limitar las prácticas que se escapan a la normatividad. Nos volvemos nosotros temerosos de la libertad y propagamos ese miedo. Esa es la otra forma en la que actúa la técnica de poder en la materia de la seguridad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ciertamente yo no lo sé, pero algunas de las ideas que creo que le podemos copiar a Foucault es que, pues de nuevo probablemente, la revolución más dura sea contra esa subjetividad asimilada que nos ha sido impuesta únicamente por medio de identificar nuestras propias prácticas normalizadoras y exámenes y castigos que aplicamos hacia los demás, a través de las cuales las técnicas del poder biopolítico actúan. También, bueno, por otro lado, en ocasiones como la semana pasada, con los eventos trágicos que hubo, se abren brechas en el orden regular de las cosas. De alguna forma se abren pequeñas brechas en cómo funciona nuestra subjetividad y cómo nos limitamos de actuar con otros de manera unida. En esos momentos de la vida podemos observar más claramente que así como que hay momentos en los que tenemos que pensar diferente para seguir pensando, estos momentos quizás nos dan la guía para que hay momentos en la vida en los que vivir distinto de cómo se vive es imprescindible justamente para poder seguir viviendo. Bueno, tiene la palabra Alan Arias. Adelante, tú mismo te presentas. Sí, gracias. Bueno, buenos días. De chiquito estudié filosofía. Todavía no acabo, pero y trabajo en cuestiones de filosofía política y mi adicción a Foucault es al sesgo, ¿no? Es un poco al sesgo, con enorme empatía y como él mismo enseña, desconfianza. Bien, creo que, como bien dijo Luca cuando comenzó su exposición y como terminó Fabiola, creo que en el centro de cualquier pensamiento que intente hacer en estos días, se sea consciente o no, va a estar siempre atravesado por una especie de matriz biopolítica. Porque sí estará pues tensado hacia esa inevitable y oscura relación entre la naturaleza y la sociedad, más allá o antes de la politización de la naturaleza, que ha conducido a los seres humanos de la nuda vida, de la vida desnuda, al animal político integrado a la polis. En consecuencia, cualquier reflexión con perspectiva biopolítica tiene como obligada caja de resonancia en estos días, en este país, el sismo del 19 de septiembre de este año y sus consecuencias.
Fabiola insistía en las brechas, en los pequeños huecos de los derrumbes para vivir de otro modo y resistir. Yo soy más escéptico y veo también la gestión gubernamental del miedo, la gestión gubernamental de peligro cuando nos enfrentamos a desastres naturales que adquieren el carácter de catastrófico, no por la naturaleza, sino por esta interacción y los vicios, las consecuencias perversas de la manera como nos hemos organizado social y políticamente. Paralelamente está la cuestión de la legitimidad que los mexicanos estamos viendo de una manera muy frívola. La reducimos incluso todavía, la reducimos todavía más a índices de popularidad en burda proyección electoral, muy mexicano el asunto a final de sexenio. En realidad, la legitimidad del Estado no se juega simplesmente en cómo gestiona el desastre, en cómo produce las condiciones para el rescate o lo realiza directamente, en el auxilio a los damnificados o en la reconstrucción, de por sí sumamente problemática ya en su propio término. Reconstruir, es decir, volver a construir tal y como estaba, sin preocupación por la previsión. Se cayeron las casas en una ladera, pues volvamos a construir las casas nuevas en la ladera. Tarde o temprano algo va a pasar ahí. En realidad, esta cuestión de la legitimidad va más allá, algo mucho más profundo, que creo que Foucault puede ayudarnos a entender un poco más. Esto es la administración del peligro y el miedo que consustancialmente implica. Un atisbo de aspectos claves de la génesis del Estado, como bien entendieron los padres fundadores del liberalismo o de la configuración liberal de la gubernamentalidad, Hobbes, Locke y Rousseau, que algo sabían del miedo y de la necesidad del miedo para producir Estado. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Ya estamos viéndolo, pues inevitablemente mediante el diseño y la implementación precisamente de medidas de seguridad que limitan libertades. Bueno, hecha este prólogo que me parecía obligado, pues pasamos un poco a la exposición. En el momento 1 de la exposición, que nos acaba de presentar Fabiola, se ha tratado de ofrecer una línea sistemática de argumentos que sirvan de plataforma para iluminar la temática de las relaciones entre libertad y seguridad y lo que considero es una contraposición antinómica. No una tensión, no una contradicción, ni siquiera una paradoja, una antinomia, es decir, algo que lógicamente no tiene resolución posible. Pienso que la tensión entre libertad y seguridad es inherente a la génesis del Estado moderno y tiene esta característica de no resoluble, de esta característica antinómica. Así, el paradigma de la gobernanza global dominante, geopolítica, interacción, interpenetración con los viejos modos disciplinarios, esta configuración contemporánea de la estructura de la gubernamentalidad contiene una tensión que tiende a ser disolutoria de una cierta política o de un cierto modo democrático de gobierno. Y el núcleo de esta tensión radica precisamente en esta contraposición antagónica entre seguridad y libertad, o si se quiere, entre el presupuesto fundamental del discurso liberal y su proyecto, la libertad, y su complemento antagónico inseparable, el derecho a la seguridad, a la vida personal, privada, patrimonial, íntima. Los cada vez, y ahora, después del 11 de septiembre, los cada vez más extensos e intensos requerimientos de seguridad reclamados por las sociedades de riesgo. Esa contraposición es un cambio metodológico, ya no es una lógica de contradicción eventualmente superable de manera dialéctica, sino una lógica de fuerzas que crean campos de acción que nos permiten acceder al factum de los hechos y de las contraposiciones de fuerzas y de estrategias,
genera pues este campo de fuerzas y tensiones donde se está dirimiendo actualmente la política, este escenario de juego del poder, de dispositivos de gobernación de los gobiernos, pero también ineludiblemente de las resistencias que a estos dispositivos de gobernación le oponen los gobernados. Muy rápido, porque aquí todos son Foucaultianos, había que repasar de volada algunas nociones básicas. Gubernamentalidad para Foucault es ese conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer una forma específica, aunque muy compleja, de poder. Y hacen falta, digamos, tres categorías ahí para apuntalar esta definición de gubernamentalidad. Una, infinita, insondable, que es el poder, pero Foucault ha dicho algunas cosas sobre el asunto, aunque al final nos diga que en realidad no le interesaba el poder sino el sujeto, ¿no? Lo cual suena muy mucho. Entonces dice, bueno, el poder no es esencialmente represivo, es algo no necesariamente coercitivo, el poder es algo que tiene un modo de ser leído positivo, es decir, el poder incita, incentiva, suscita, produce. El poder, en consecuencia, se ejerce más que se posee, pasa por los dominados tanto como por los dominantes, y el poder solo es visible en situación de resistencia, como contraposición de estrategias. Si no, no lo vemos. Si todo el mundo dice sí, parecería una sociedad sin necesidad de poder. El poder comienza cuando alguien se atreve y dice no. Bien, dos, gobierno. Son modos sistematizados y regulados de poder que trascienden su ejercicio espontáneo y siguen una determinada forma de razonamiento. Se trata de regular las conductas de los sujetos vía la aplicación racionalizada de los medios técnicos apropiados. No se reduce al Estado, sino que abarca esferas primordiales y anteriores al mismo, como el gobierno de uno mismo, la familia, la economía, la moral, etc. Tres, tecnologías de poder. Mecanismos definidos por determinadas reglas, estrategias y técnicas mediante las cuales se hacen operables los programas de gobierno y se establecen vínculos entre las aspiraciones de unos y las actividades de otros. Con estas tres revisiones rápidas, queda más apuntalada la noción de gubernamentalidad, que define pues las técnicas de gobierno que sirven de base a la formación del Estado. Si el gobierno es una modalidad de poder, no la única, y el Estado un tipo de gobierno, la gubernamentalidad debería ser un concepto que contiene a los otros dos. Gubernamentalidad sería un concepto mucho más abstracto, inclusivo, y contendría en su seno tanto al Estado como al gobierno, lo cual no quita la necesidad de la especificidad analítica de cada nivel. Bien. La tensión entre seguridad y libertad es inherente a la génesis del Estado moderno. En el antiguo sistema de soberanía existían una serie de relaciones económicas y jurídicas que comprometían y hasta obligaban al soberano a proteger a sus súbditos. Era una seguridad exterior, protección de amenazas externas y del enemigo interno. El liberalismo, o la configuración liberal de la gubernamentalidad, participa de un mecanismo de arbitrio constante entre libertad y seguridad de los individuos, cuyo eje es la noción de peligro. El arte liberal de gobernar consiste, en más de un sentido, sí en manipular los intereses, pero para ser capaz de hacerlo tiene que ser al mismo tiempo administrador de los peligros y de los mecanismos y las técnicas de esa compleja ecuación entre seguridad y libertad. Entonces, el juego de la tensión seguridad-libertad ha de garantizar que los individuos y la colectividad no estén expuestos a peligros, no estén expuestos a peligros o lo estén en la menor medida posible. Así dice Foucault, vivir peligrosamente es divisa del liberalismo. Vivir peligrosamente, que los individuos perpetuamente estén en situación de peligro, condicionados a experimentar esa situación. Su vida presente, su futuro, no son otra cosa que portadores de peligro. Ese estímulo o incentivo
es una implicación liberal irrenunciable desde Hobbes, Rousseau, Locke. No hay, pues, liberalismo sin cultura del peligro. La consecuencia es inevitable. El liberalismo, el arte liberal de gobernar, es sinónimo de una formidable extensión de procedimientos de control, coacción y coerción que constituyen la contrapartida y el contrapeso de las libertades. La libertad es el correlato de los dispositivos de seguridad. Un ejemplo sintomático es el panóptico de Bentham, que no es solo una tecnología de vigilancia, sino también un típico modo de gobierno liberal. Pero ese tipo de gubernamentalidad configurada liberalmente genera intervenciones que buscan garantizar la producción de la libertad necesaria para gobernar. Por lo tanto, la libertad no es un derecho inherente, podríamos decir con Foucault, así como la vida tampoco es un derecho inherente. El soberano tenía derecho sobre la muerte. En el orden biopolítico se desentiende aparentemente de la muerte, deja morir a sus gobernados y por lo tanto se los otorga como libertad, se los otorga como derecho. Bueno, pues en el caso de la libertad como tal, es pues un correlato de los dispositivos de seguridad. Este tipo de gubernamentalidad liberal genera pues intervenciones que buscan garantizar la producción de la libertad necesaria para gobernar. La libertad se fabrica cada instante. Se generan y se instrumentan mecanismos cuya función es producir, insuflar, incrementar libertades, introducir un plus de libertad mediante un plus de control y de intervención secularizante. Velar que la mecánica de los intereses no genere peligros excesivos para los individuos o la colectividad. Segundo argumento, conviene comenzar con el concepto que a partir del 11 de septiembre de 2001 parece dominar y centralizar el ejercicio del gobierno, que es la noción de seguridad. El modo de uso del lenguaje globalizado refiere a por razones de seguridad, especie, dice Agamben, de password que opera en múltiples campos, desde la vida cotidiana hasta el ámbito de los conflictos internacionales y que sirve para imponer medidas que las poblaciones no tendrían por qué aceptar. Lo determinante aquí es que el propósito verdadero de las medidas de seguridad no es, como se pretende que se asuma, prevenir riesgos, peligros o catástrofes, sino otra cosa. Hay un texto muy famoso que es un dispositivo de Agamben, no se los voy a repetir, porque aquí todos también son medio agambianos, ¿no? Que es este intento de una genealogía del concepto de estado de excepción. Y él explica, o trata de explicar esto de las medidas de seguridad en el momento contemporáneo, pensando en el estado de excepción y pensando en la normalización o extensión del estado de excepción. Entonces, el estado de excepción, sin embargo, fue concebido inicialmente como una medida provisional para superar un peligro inminente e inmediato con la finalidad de restablecer la normalidad. No obstante, las medidas de seguridad actuales constituyen ya una tecnología permanente de gobierno. Lo que actualmente sucede es diferente. Un estado de excepción no es declarado formalmente casi nunca, más bien aparecen vagas nociones no jurídicas como medidas de seguridad que son instrumentalizadas para instaurar una estabilidad de emergencia, a menudo ficticia, en la medida que no se corresponde con ninguna amenaza concreta. El mejor ejemplo, el más rico, de una noción no jurídica para, digamos, suplir el estado de excepción es la idea de crisis. Una noción no jurídica que sirve para ser instrumentalizada como de emergencia. Crisis tiene varias acepciones derivadas de tradiciones semánticas distintas. Solo menciono tres: la médica, la teológica y la jurídica. Crisis etimológicamente viene del verbo griego crino
y crisis equivale pues a juicio final decisivo, cruce de caminos para alterar el rumbo, decisiones que resultan de una nueva situación, juicio de elección que puede imponer decisiones finales para la sociedad y el Estado que se desarrollen en un sentido u otro. Y cuando hablamos de crisis sistemática, es que está apuntando al corazón de la racionalidad de los comportamientos de los sujetos sociales, individuales o colectivos. En la tradición médica, crisis significa el momento donde el médico debe juzgar y decidir si el paciente muere o sobrevive. Carismoi es el día o los días en que se decide esta situación de la crisis médica. En la teología, crisis es el último juicio pronunciado por Cristo al final de los tiempos. Es un momento de encrucijada, los buenos a la diestra del Padre, los otros a la izquierda, temporalidad de la decisión, es el juicio respecto de un camino u otro. Y en el derecho, crisis es el momento del juicio en el que se emite el fallo o la sentencia, se decide si es inocente y culpable, se juega el sentido del inculpado y un cúmulo de consecuencias. En esas tradiciones, concluyo, es esencial la conexión con un cierto momento en el tiempo, pero en el uso contemporáneo del término crisis, esta conexión es la que precisamente queda abolida. La temporalidad es clave para la definición de crisis y en la situación contemporánea la crisis se prolonga y por lo tanto se altera esta característica definitiva temporal que acota el concepto de crisis. Así, crisis es el juicio, pero es separado de su índice temporal y a cambio se le hace coincidir con el curso cronológico del tiempo. La crisis entonces se hace coincidir con la normalidad, se transforma de esa manera en mero instrumento de gobierno, la capacidad de decisión definitiva desaparece, se diluye la crisis, se banaliza y por lo tanto en el proceso de toma de decisiones ya no se decide nada. Paradójicamente, al enfrentar un estado de excepción permanente, el gobierno tiende a tomar la forma de una especie de golpe de estado perpetuo. Por ello, para entender la gubernamentalidad en la que vivimos, el paradigma del estado de excepción no es suficientemente adecuado, es necesario, pero no suficiente. ¿Cómo voy? Gracias. ¿Cómo voy? Se debe por tu seguridad. Porque bien. Bueno, ¿qué nos ha señalado Michel Foucault sobre la noción de seguridad? Él ha hecho de alguna forma una especie de genealogía del concepto. El concepto de seguridad, dice Foucault, se ubica al comienzo de la economía política moderna, en la tradición fisiocrática, pero libre gambista, fisiocráticos, los fisiócratas que piensan que la riqueza viene de la producción agrícola, pero amantes liberales del libre cambio, que es influyente, decisivo para la gubernamentalidad moderna. Foucault remite a François Quesnay. Tiempos de los tratados de Westfalia, los grandes estados absolutistas introducen en el discurso político la idea de que el soberano tiene que encargarse de la seguridad de sus súbditos. No obstante, es Quesnay el primero en establecer que la seguridad, y la traduce por sûreté, es una noción central de la teoría de gobierno. Uno de los grandes problemas de la época eran las hambrunas. La metodología tradicional buscaba prevenir las hambrunas mediante la instalación de graneros y la limitación de las exportaciones de cereales y granos. Ambos efectos fueron devastadores para la producción y produjeron en buena medida grandes hambrunas en Europa. La idea de Quesnay era revertir el proceso. En lugar de intentar prevenir las hambrunas, propuso dejar que ocurrieran para así regularlas una vez que hubiesen sucedido. De ese modo se permitía y promovía el libre intercambio interno y externo, la producción se recuperaba y el comercio se fortalecía. Por lo tanto, gobernar, cuyo sentido etimológico viene de kibernes, de cibernético, es ser un buen kibernes, un buen pilote que va de las tempestades de su nave, pero tiene el poder de controlarla usando la fuerza de las olas y del viento, ¿no? Ese es el sentido duro del famoso lema liberal, laissez-faire,
laissez-passer. Lema que no es solo clave del liberalismo económico, sino que también es el paradigma de gobierno que concibe la seguridad, la sûreté, no como medida preventiva, sino más bien como habilidad de gobernar y conducirse por la buena ruta. Ver las implicaciones filosóficas de esta versión constituye una transformación histórica, epocal, de la misma idea de gobierno, pues invierte la relación jerárquica entre causa y efecto. Gobernar las causas es difícil y de alto costo, por lo tanto, es más seguro y práctico gobernar los efectos. ¿Es este el teorema de Quesnay el axioma de la gubernamentalidad moderna? El ancien régime trató de gobernar las causas, la modernidad pretende controlar los efectos. El axioma se aplica en todos los ámbitos: economía, ecología, política exterior y militar, y hasta las medidas de seguridad internas. Por ejemplo, ante los fenómenos naturales transformados en catástrofes sociales, el sismo que acabamos de vivir, el gobierno atiende, auxilia, reubica y reconstruye sin prevención, renuncia a la previsión y reconstruye en la repetición. El teorema de Quesnay hace comprensible la convergencia paradójica actual de un paradigma liberal absoluto en la economía con un paradigma igualmente absoluto y sin precedentes de control estatal y policial. Si los gobiernos atienden a los efectos, las consecuencias y no a las causas, entonces se ven obligados a controlar. Las causas demandan ser conocidas, mientras que los efectos solo pueden ser revisados y controlados. Como sabemos, Foucault, en Vigilar y Castigar, y en sus cursos del Collège de France, Defender la sociedad y el nacimiento de la biopolítica, de 75 a 79, trazó una clasificación tipológica de los estados modernos. Lo que subyace a este empeño ordenador es la pregunta del origen del poder soberano y su relación con la vida de los individuos. El estado del ancien régime, estado soberano territorial, siglos XVII y XVIII, es la inauguración histórica de los sistemas penitenciarios y las medidas disciplinarias correspondientes, y se condensa en el criterio gubernativo del lema hacer morir y dejar vivir, hacer morir al transgresor y dejar vivir a los otros. Este tipo de gubernamentalidad estructural y sus configuraciones estatales evolucionan progresivamente hacia un estado poblacional disciplinario, finales del XVIII, cuyo lema es hacer vivir y dejarlas morir, hacer vivir a las poblaciones y dejarlas morir. Se hace cargo de los ciudadanos para producir cuerpos sanos, manejables, manipulables, dóciles. Se trata de la instauración de una nueva tecnología de poder, no suprime al anterior poder disciplinario. Las tecnologías del ancien régime se interesaban en el cuerpo individual, es un poder individualizador, cuerpos disciplinados, entrenados, dóciles, castigados o muertos. La nueva tecnología se interesa en la vida del individuo y en los procesos concomitantes, registros y control de nacimientos, muertes, defunciones, enfermedades, tasas de natalidad, de morbilidad, etc. Es un poder masificador, una técnica masiva, su objeto, la vida de la especie, es una técnica de regularización. Se transita de una anatomopolítica a la biopolítica de la especie humana. No es casual que simultáneamente surjan disciplinas sociales y categorías como la demografía y la estadística social, así como conceptos clave como el de población, masa homogénea controlable estadísticamente. Construir un poder sobre la vida equivale a un poder sobre la muerte, hacer vivir y dejar morir. Hasta aquí el análisis desde el plano de la gubernamentalidad en un grado alto de abstracción, en tanto que contiene al Estado y el gobierno como una estructura, el conjunto de los elementos transhistóricos que la componen, que siempre, no obstante, existe configuradamente, formando el contenido estructural, configurando esos elementos estructurales, es decir, como configuración históricamente especificada. Esto aquí argumentado como la configuración liberal de la gubernamentalidad. El poder del Estado es pues una forma a la vez totalizadora e individualizadora, nos lo recordaba Luca, lo repitió Fabiola. Jamás ha habido, sin embargo, una combinación tan compleja en la estructura política de técnicas de individualización y procedimientos de totalización. Foucault explica esto por medio de la integración de una vieja técnica de poder originada en las instituciones cristianas, lo que él llama el poder pastoral. Yo llamo poder pastoral 1. Lo interesante de esta técnica es que es una forma de poder cuyo objetivo último es asegurar la salvación de los individuos en el más allá. Al respecto, Foucault dice que no hay que considerar al Estado como una entidad que se ha desarrollado por encima de los individuos, sino como una estructura sofisticada en la que los individuos pueden integrarse bajo una condición,
que su individualidad se constituya de una forma nueva y que se someta a un conjunto de patrones muy específicos. Se puede ver pues al Estado moderno como una matriz actualizada de ese empeño de la individualización que podríamos llamar ahora una nueva forma de poder pastoral o poder pastoral 2. ¿En qué ha cambiado el 2 respecto del 1? En dos cosas. Su objetivo no busca ya conducir a la gente a la salvación en el más allá, sino asegurársela en este mundo, y la salvación se refiere ahora a los temas de salud, bienestar, seguridad, protección contra accidentes, seguro contra sismos, una serie de objetivos predicables prácticamente como universales. Y segundo cambio, un aumento en el número de funcionarios del Poder Pastoral 2 en relación al Poder Pastoral 1. Estas dos modificaciones se centraron y explicaron a sí mismas sobre un discurso que desarrolló el conocimiento de los hombres acerca de dos funciones, finalidades del poder del Estado: una globalizadora y cuantitativa, concepto de población, y otra de carácter analítico, el concepto de individuo. Esto explicaría por qué el Poder Pastoral 2 se expandió por todo el cuerpo social y ya no solo en las cuestiones religiosas. Los poderes políticos y los poderes pastorales dejaron de ser rivales, como el de la familia, como el de la familia encima de la educación. Queda una especie de tarea, dice Foucault, nunca un proyecto de acción, dice, una especie de tarea que hay que imaginar y construir, que apuntaría a una resistencia, emancipación, que podría liberarnos de esta política de doble ligadura, que es la individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder. El gran problema es que el sujeto se libere del Estado y sus ataduras objetivantes, ese sujeto sujetado por las dominaciones étnicas, religiosas, sociales, así como por las formas de explotación que separan al individuo de lo que produce, y también de la individualización subjetivizante que se vincula con el mismo y su autoconciencia, y que lo somete y lo sujeta a otros desde su propio ser. Promover, resistiendo, nuevas formas de subjetividad a través de la individualidad del sujeto que resiste y que ha sido impuesto por siglos. Pero por supuesto, hay que desconfiar. Desconfiar siempre de todo, hasta de Foucault y sus empáticos impulsos libertarios. Resistir es mantener la tensión de la libertad contra la dominación de las discriminaciones, los controles, la explotación o las medidas de seguridad. Resistir es la única forma de hacer visible al poder, sacarlo de las tinieblas a la luz, hacerlo tema, soñar con su desintegración. Aunque, como el mismo Foucault aprendió de Weber, no hay más que jaula de hierro hasta el último aliento. Muchas gracias por sus intervenciones, me parecen muy complementarias.